Me llamo Dolores, tengo 78 años, y hoy he decidido compartir con ustedes una historia que nunca antes he revelado en su totalidad. Es una historia que he guardado celosamente en mi interior durante muchos años, décadas incluso, pero siento que ha llegado el momento de contarla. Siento la necesidad de compartirla porque si yo logré sobrevivir a todo lo que viví, quizás mi relato pueda brindar consuelo o esperanza a alguien que esté atravesando una situación similar. Quizás, en medio del sufrimiento, alguien pueda encontrar la fuerza necesaria para seguir adelante. Tal vez tú, que ahora me estás escuchando, necesites saber que es posible continuar, que hay un camino a seguir. Antes de empezar, me gustaría saber desde dónde me estás viendo. Te invito a que escribas en los comentarios desde qué lugar del mundo me estás sintonizando, porque me encantaría sentir que mi historia llega lejos, que hay personas en muchos lugares dispuestas a escucharme. Si es posible, te agradecería mucho si le das me gusta a este vídeo y te suscribes a este canal. Esto me ayudará a seguir compartiendo estas historias y a llegar a un público más amplio. Ahora, por favor, respira hondo y acompáñame, porque la historia que voy a contar, esta historia, no es fácil de relatar. En un pequeño pueblo de Michoacán, donde las calles eran polvorientas y las casas modestas se alineaban, crecí en una familia humilde. A pesar de la escasez material, la verdadera aflicción no era la pobreza, sino el silencio opresivo que reinaba en nuestro hogar. Mi madre, con su rostro inexpresivo, rara vez sonreía, y mi padre, con su voz áspera, solo emitía órdenes o se lamentaba de su destino. Yo, Dolores, una niña silenciosa, aprendí a temprana edad que la supervivencia dependía de la invisibilidad. El mundo, comprendí, no era un lugar seguro para una niña como yo. No existían los abrazos ni las palabras de consuelo, solo días que se sucedían como una obligación. Mi madre, abnegada, se esforzaba por sobrevivir, lavando ropa ajena y cosiendo cuando encontraba trabajo. Mi padre, un hombre complicado, nunca demostró afecto por nadie. Su consumo de alcohol a menudo transformaba nuestro hogar en un escenario de gritos y reproches. En ocasiones los gritos se transformaban en actos de violencia tangible, objetos estrellándose contra el suelo, puertas cerrándose de golpe con fuerza y, en demasiadas ocasiones, algo aún más aterrador. Siendo apenas una niña, comprendí que mi casa no era como las de los otros niños. Observaba a las vecinas llamar a sus hijos a la hora de comer, con una sonrisa en sus rostros, y a las madres acariciando el cabello de sus hijas, y me preguntaba, ¿algún día mi madre me mirará con ese cariño? ¿Algún día mi padre me llamará por mi nombre sin que el miedo me paralice? Pero ese día anhelado jamás llegó. Uno de mis primeros recuerdos es estar escondida bajo la mesa de la cocina, tapándome los oídos con las manos, mientras mi padre le gritaba a mi madre. No puedo recordar con exactitud las palabras que usaba, pero el tono de su voz, el sonido de algo siendo arrastrado con violencia y las palabras hirientes y cortantes permanecen grabados en mi memoria. Me encogía, intentando ser invisible, esperando que la furia cesara. Así crecí aprendiendo a moverme sigilosamente por las sombras, a evitar ser el centro de atención, a respirar suavemente cuando él estaba en casa. En mi infancia, era una niña silenciosa, prefería observar en lugar de hablar, guardando todo en mi interior. Sin embargo, en el fondo, albergaba una profunda esperanza. Soñaba con un futuro diferente, con el día en que él cambiara, con la promesa de que mi madre me tomara de la mano y me alejara de aquel lugar. Pero la esperanza, a veces, puede ser cruel. Recuerdo vívidamente el día en que mi madre intentó marcharse. Tenía 5 años. Era de noche y yacía en mi cama, fingiendo estar dormida, cuando escuché el suave chirrido de la puerta al abrirse. A través de la rendija de la cobija, vi a mi madre, con una pequeña bolsa en la mano. Se acercó lentamente a mi cama y se detuvo, mirándome fijamente. Mi corazón comenzó a latir desbocado. Deseaba desesperadamente preguntarle a dónde iba. Quería suplicarle que me llevara con ella, pero el miedo me paralizó. Entonces salió. El dolor en mi pecho era insoportable. Me quedé inmóvil en la oscuridad, sin comprender, pero no tardaron en escucharse el ruido de la puerta siendo violentamente abierta, seguido de gritos y pasos pesados, y finalmente el sonido que más temía. Esa noche la dura realidad se apoderó de mis sueños más íntimos y silenciosos, truncando cualquier esperanza. Mi madre, agotada, decidió quedarse, renunciando para siempre a la idea de escapar. Y yo, una niña aterrorizada, comprendí que nadie vendría a rescatarme, nadie me sacaría de aquel infierno. Para sobrevivir, la única opción era aprender a pelear,
pero ¿cómo podía hacerlo una niña tan pequeña? Así que hice lo único que me quedaba, aguantar. Y aguanté durante años. La pequeña Dolores se transformó en una niña que reprimía las lágrimas, que fingía no sentir, que incluso en el peor de los dolores se miraba al espejo y se juraba a sí misma, un día me iré, un día seré libre. Pero ese día aún se vislumbraba lejano. Antes de alcanzarlo tendría que enfrentar muchas cosas, experiencias que ninguna niña debería vivir, recuerdos que todavía hoy me hacen temblar, pero por ahora me detendré aquí. Si quieres conocer el resto de mi historia, quédate conmigo porque lo que viene es aún más doloroso. Ahora dime, ¿dónde me estás escuchando? Deseo saber quién me acompaña ahora mismo, escuchando esta historia que he guardado celosamente durante mucho tiempo. Si lo que relato te ha conmovido, por favor, indica que te gusta este vídeo y suscríbete al canal, porque compartir esta historia no es sencillo, pero tal vez pueda ser de ayuda para alguien. He comprendido que a veces expresar el dolor es la única manera de seguir adelante. La vida continuó su curso y yo permanecí en aquella casa que nunca llegó a ser un hogar. Cada día se convertía en una batalla silenciosa, una prueba constante de mi capacidad de resistir. Reconocía con exactitud el sonido de los pasos de mi padre cuando regresaba ebrio. Podía predecir, por el aroma en el aire, si la noche sería pacífica o si el infierno se desataría de nuevo entre esas paredes. Aprendí a interpretar las miradas de mi madre, que siempre reflejaban una mezcla de tristeza y miedo. Veía sus intentos por protegerme, pero también la impotencia que se leía en sus ojos. Ella era prisionera de esa vida, al igual que yo. La diferencia, sin embargo, era que yo aún conservaba la esperanza de escapar. Con el paso de los años mi cuerpo crecía, pero en mi interior, la niña pequeña y aterrorizada permanecía intacta. Me transformé en una niña callada, reservada, experta en pasar desapercibida. Si mi padre mostraba mal humor, me refugiaba en algún rincón de la casa, pretendiendo ser invisible. Aprendí a no hacer ruido, a evitar cualquier señal que pudiera atraer la atención, pues sabía que llamar la atención significaba sufrimiento. Aproximadamente a los 8 años, comprendí algo que se convertiría en una constante en mi vida: el silencio era también una armadura. Al no hablar, no quejarme ni llorar, nadie detectaba mi dolor. Y cuando nadie lo notaba, el dolor era solo mío, nadie podía usarlo en mi contra. Mi madre, a quien tanto compadecía, siempre parecía exhausta. Sus ojos solían estar hinchados y su rostro reflejaba el peso de una vida que nunca había elegido. Hubo noches en que se sentaba en el borde de mi cama, en silencio. Percibía que deseaba decir algo, tal vez una disculpa o una advertencia, pero las palabras nunca se materializaban. Fue durante aquellos días cuando la idea de escapar se convirtió en un anhelo constante en mi mente. Visualizaba un futuro donde una persona bondadosa, un ángel guardián, se presentaría para sacarme de esa realidad. Soñaba con la posibilidad de que una vecina, al percatarse de algo inusual, interviniera para ayudarme. También fantaseaba con que mi madre, algún día, hallara el coraje para marcharse y me llevara consigo. Sin embargo, ninguna de estas esperanzas se materializó. La escuela, en contraste, representaba un respiro, un refugio donde la ansiedad se atenuaba, mas yo, a diferencia de mis compañeras, vivía una infancia diferente. Mientras ellas conversaban sobre juegos infantiles, adornos para el cabello y los dulces que recibían de sus padres, yo permanecía en silencio, incapaz de compartir relatos alegres. Un día, al finalizar las clases, una profesora me llamó y, sosteniendo mis pequeñas manos entre las suyas, me preguntó directamente: ¿te encuentras bien en casa? En ese instante mi corazón latió con fuerza. Alguien había percibido mi sufrimiento, alguien conocía la verdad. No obstante, impulsada por el temor, por un instinto de supervivencia, y por esa lealtad ciega que el dolor crea, solo pude asentir. ¿Está todo bien? Sí, maestra. Después de que ella me miró fijamente a los ojos y exhaló un profundo suspiro, no intentó persuadirme ni insistir en nada más. Simplemente apretó mi mano con fuerza una última vez y con voz suave, me aseguró: si alguna vez necesitas algo, si alguna vez te sientes sola o en peligro, recuerda que siempre estaré aquí para ti. Sin embargo, a pesar de sus palabras, yo nunca recurrí a ella, ni a nadie más. La gente observaba, pero no se involucraba, sospechaban, pero no intervenían. Fue así como aprendí que para sobrevivir, mi única opción era confiar en mi propia fuerza y determinación. Esa dura lección me obligó a construir una barrera aún más impenetrable alrededor de mí,
transformándome en una niña que reprimía las lágrimas, que no pedía favores y que ocultaba cualquier signo de fragilidad, hasta que un día, inesperadamente, ocurrió algo trascendental, un evento que alteró por completo el curso de mi vida. Pero esa historia, esa la guardo para más adelante. La existencia en aquella casa era un ciclo implacable e interminable. Cada amanecer me encontraba anticipando con certeza lo que el día me depararía, el silencio opresivo de las mañanas, mi madre moviéndose con cautela por la casa, como si cada paso pisara cristales rotos, el penetrante aroma a alcohol que impregnaba las paredes, incluso en ausencia de mi padre, y la tensión imperceptible, pero asfixiante que nos envolvía a todos. Sin embargo, lo más terrible de todo era la constante rutina del miedo y la certeza de que nadie, absolutamente nadie, haría nada para cambiar esa situación. Las vecinas, con sus miradas, solo veían los ojos hinchados de mi madre. Observaban las cicatrices que a menudo ella intentaba disimular. Algunas personas se acercaban, susurrando con preocupación si todo marchaba bien, pero al ver su sonrisa forzada, sin revelar los dientes, y su asentimiento silencioso, simulaban creer en sus palabras. Yo podía leer en sus miradas un profundo alivio, el alivio de no verse obligadas a intervenir. Y conmigo la situación era idéntica. En la escuela, sentía las miradas inquisitivas de ciertas profesoras. Sabía que ellas percibían mi sufrimiento, pero yo ya había aprendido a mentir. Cuando me preguntaban si estaba bien, sonreía y respondía afirmativamente, consciente de la verdad oculta. Nadie vendría a rescatarme. Tenía que aprender a protegerme sola. La primera vez que verdaderamente comprendí la magnitud de mi situación fue a los 8 años. Me encontraba jugando en la calle, como solía hacerlo cada vez que tenía la oportunidad. La calle polvorienta era mi único santuario, el único lugar donde me sentía libre. Me deleitaba dibujando en el polvo con una rama, imaginando que cada trazo representaba un fragmento de un mundo exclusivamente mío. Aquel día, un vecino de edad avanzada, de esos que siempre parecían estar presentes, observándolo todo desde su rincón, se acercó a mí. Se agachó a mi lado con las rodillas crujidas por la edad, y me observó fijamente con una expresión que me resultó inescrutable. «Eres fuerte, niña», dijo con voz ronca. «Nunca lloras, nunca te quejas». No respondí, concentrada en seguir trazando líneas en la tierra con un palito, fingiendo que su presencia no me afectaba. «Yo veo las cosas», continuó en un tono más suave, casi confidencial. «Sé que tu casa no es fácil». Sentí mi corazón latir con fuerza, una mezcla de nerviosismo y sorpresa, porque por primera vez alguien verbalizaba esa realidad. Él permaneció en silencio por unos instantes, como si estuviera sopesando cuidadosamente cada palabra. Hay gente que nace para sufrir, ¿sabes? Algunas niñas vienen al mundo ya predestinadas a ello. Lo miré sintiendo una mezcla de rabia y miedo, una lucha interna. Pero, ¿sabes cuál es el secreto?, preguntó de repente, esbozando una sonrisa que me incomodó y me produjo escalofríos. Aprender a aceptar. Se irguió con dificultad, se sacudió el polvo de los pantalones y me dio una palmadita en el hombro. Luego, sin decir nada más, se alejó. Me quedé petrificada, sintiendo el peso de sus palabras caer sobre mí como losas de piedra. Hay gente que nace para sufrir. Fue ese día, bajo el sol implacable, que tomé una decisión firme, una promesa sin... Con un resoplido me clavó sus ojos y arrugó el entrecejo, interrogándome, ¿y tú qué tanto escribes en esos cuadernos, Mi estómago se contrajo helado. Jamás había mostrado mis historias a nadie, siempre ocultaba los cuadernos bajo el colchón. Como lo sabía antes de que pudiera reaccionar, avanzó, tomó el cuaderno que había dejado sobre la mesa y con un gesto de desprecio comenzó a hojearlo. Tonterías, murmuró, deberías aprender a hacer algo útil en vez de perder el tiempo con estas porquerías. Acto seguido, y ante mi horror, rasgó las páginas una por una. La furia me hirvió por dentro, quise gritar, correr a arrebatarle los pedazos de las manos, pero mi cuerpo se paralizó. Me quedé inmóvil, sintiendo que una parte de mí se desmoronaba con cada hoja rota. Mi madre, intentando mediar, suplicó, por favor, no hagas eso. Él, con la rabia encendida en los ojos, se volvió hacia ella y le espetó, no te metas. Fue entonces, al cruzar miradas con mi madre, que vi algo en sus ojos que nunca antes había presenciado. No era miedo ni tristeza, sino algo diferente, algo peligroso.
Ella, después de guardar silencio, tomó un trapo de cocina y, con una aparente indiferencia, empezó a secar los platos como si nada fuera inusual. Esa noche, mientras las lágrimas silenciosas inundaban la almohada en la oscuridad, una idea nacía lentamente en mi interior: yo no era la única agobiada. Mi madre también sentía el peso de la situación. Pero ¿qué camino toma una mujer cuando el límite ha sido alcanzado? ¿Qué hace cuando comprende que está atrapada en una relación con un hombre incapaz de cambiar? En aquel momento, la respuesta me era esquiva, pero presentía que la encontraría pronto. Y cuando llegó la revelación, no fue como en las películas, sin discursos conmovedores ni despedidas dramáticas. Fue un evento silencioso, repentino e irrevocable. Sin embargo, esa historia la guardaría para más adelante. Los días siguientes no fueron distintos en cuanto a la rutina familiar. El ciclo de temor y silencio persistía sin alteraciones. La diferencia residía en que algo dentro de mí se había quebrado junto con las páginas rotas de un libro. Había perdido mucho antes, pero nunca con tanta crueldad y de manera tan definitiva. Mis relatos, los mundos que creaba con palabras, eran mi refugio, mi único territorio, el único lugar donde podía ser yo sin temor, donde nadie podía amenazarme. Sin embargo, esa protección, ese santuario, ya me había sido arrebatado. Mi madre, aparentemente imperturbable, seguía con sus tareas diarias, pero ahora notaba en su mirada una agonía silenciosa, un sufrimiento que parecía no tener fin. Sus ojos se habían vuelto lejanos, como si su espíritu se estuviera desvaneciendo. No comprendía del todo en ese entonces, pero ahora, con el tiempo, lo entiendo. Se estaba rindiendo lentamente, cediendo un poco más a la desesperación cada día. Anhelaba creer que existía algo que yo pudiera hacer, que si fuera una hija perfecta, ella encontraría la fuerza para modificar nuestra situación. Pero en el fondo la verdad era dolorosa: el problema no era ella, sino él, y él jamás cambiaría. Fue entonces, en ese momento de zozobra, cuando ocurrió algo inesperado, algo que lo alteró todo para siempre. Una tarde regresé de la escuela antes de lo habitual. El sol aún brillaba en lo alto del cielo, y por primera vez en mucho tiempo, sentí el viento acariciando mi rostro sin la urgencia de llegar a casa. Al entrar a la casa, me percaté de que la puerta principal estaba ligeramente entreabierta, una anomalía extraña. Mi madre, meticulosa y precavida, jamás la dejaba así, ni siquiera durante el día. Con cautela, empujé la puerta y la imagen que se reveló me petrificó. Mi madre, sentada en la mesa de la cocina, sostenía una pequeña maleta sobre su regazo. Sus ojos fijos en el suelo y sus manos temblorosas me indicaron la gravedad de la situación. La respiración se me cortó. La maleta, el temblor, la mirada ausente, todo apuntaba a una única y dolorosa conclusión: se iba. Mi corazón latió con fuerza, un torbellino de emociones me invadió. Deseaba correr hacia ella, implorarle una explicación, rogarle que me incluyera en su partida, pero una fuerza invisible me encadenaba. Fue entonces cuando finalmente alzó la mirada hacia mí y pronunció mi nombre: Dolores, con una voz débil, como si cada palabra fuera un esfuerzo. Permanecí en silencio, expectante. Ya no puedo más, murmuró, y un nudo se formó en mi pecho. Entonces, llévame contigo, le supliqué. Ella cerró los ojos, dejando escapar un suspiro. En ese preciso momento, la verdad se hizo evidente: esa posibilidad, la de una nueva vida juntos, nunca había cruzado por su mente. No se marchaba para empezar de nuevo, sino para sobrevivir, y en esa lucha por la supervivencia, yo no tenía cabida. El dolor fue instantáneo, un impacto físico que me robó el aliento. Volveré por ti, murmuró, forzando una sonrisa que no llegaba a sus ojos, pero ya lo sabía, aquella promesa era vacía. Podía leerlo en su mirada, en la falta de convicción, y sentí, con una certeza absoluta, que una vez que cruzara la puerta, me quedaría sola. Y así fue. Esa misma tarde la vi partir, observándola desde la ventana, paralizada, incapaz de correr tras ella, incapaz de pronunciar su nombre. Me quedé allí, horas y horas, con la vana esperanza de que cambiara de opinión, de que regresara corriendo y me sacara de esa soledad. Pero la noche cayó, y ella no volvió. Fue entonces, ante esa ausencia definitiva, que comprendí, con una claridad desgarradora, que ya no tenía a nadie. Esa noche, por primera vez, me desahogué en lágrimas hasta que el sueño me venció, y al despertar, con el sol ya alto en el cielo, la noticia de la partida de mi madre llegó a mi padre, sellando mi destino. Mi vida se encaminaba a un abismo aún más profundo. El silencio matinal,
que usualmente acechaba en el ambiente como una sombra, era diferente, un vacío palpable que anunciaba la tragedia. Un fugaz instante de esperanza infantil me embargó, quizás mi madre había regresado, todo había sido una pesadilla. Pero la mirada hacia el lado vacío de la cama confirmó la cruda realidad, y la soledad se apoderó de mí. Con los ojos hinchados por el llanto de la noche, me levanté lentamente y mis pies descalzos sintieron el gélido suelo de la cocina. Allí la ausencia se hizo aún más evidente, el aroma del café que mi madre siempre preparaba no se percibía, las ollas no humeaban sobre el fuego, la mesa no estaba preparada. Y en ese instante el recuerdo de él se hizo presente. Un vuelco repentino me sacudió el estómago. La ausencia de mi madre, ¿qué implicaba ahora para mí? Mi padre aún dormía plácidamente. Era muy temprano y recordaba que había bebido mucho la noche anterior, lo que presagiaba un despertar hosco. Me esforcé por mantener la calma, intenté actuar como cualquier otra mañana, pero la atmósfera era pesada, diferente. Entonces escuché los pasos retumbantes que provenían de su dormitorio. Todo mi cuerpo se tensó. La puerta se abrió de golpe y su figura apareció en el pasillo. Sus ojos estaban nublados, el rostro surcado por el cansancio, pero en cuanto vio la cocina vacía, algo en él se avivó. Frunció el ceño observando el entorno como si intentara comprender una extraña situación. ¿Dónde está tu madre?, inquirió con voz áspera. Permanecí paralizada, incapaz de responder. Mi corazón martilleaba con tanta fuerza que sentía los latidos en mis oídos. Te estoy preguntando, vociferó, dando un paso amenazante en mi dirección. Ella se fue. Mi voz, apenas un susurro, luchó por salir de mi garganta. El silencio que siguió a mis palabras fue más aterrador que cualquier grito. Mi padre me observó fijamente, una mirada prolongada que se extendió por un lapso de tiempo considerable, mientras sus ojos, profundos y oscuros, parecían absorber la luz, intensificándose en su negrura. De repente, sin previo aviso, descargó un puñetazo sobre la mesa, un golpe seco y potente que hizo vibrar los platos y las copas, produciendo un sonido metálico y resonante. Ella, esa mujer ingrata, se marchó abandonándonos. Con desprecio palpable en su voz, escupió las palabras llenas de odio, nos abandonó. La repetición de esas palabras, nos abandonó. Nos abandonó, retumbó en mi mente resonando como un eco doloroso y persistente, y por un instante, la duda y la incredulidad me asaltaron, casi creyendo en su cruel afirmación. Pero en ese preciso instante algo en mi interior se reveló, una certeza inquebrantable se despertó en mí. Ella no nos había abandonado, me había dejado atrás a mí, pero no lo dije. Permanecí inmóvil, de pie, expectante, esperando lo que inevitablemente ocurriría. Y ocurrió. La primera bofetada fue tan violenta, tan inesperada, que mi mejilla ardió con un dolor punzante e inmediato. Nunca antes había experimentado una agresión semejante. Mi padre, un hombre de pocas palabras y menos afecto, pero mi madre, de alguna manera, siempre lograba interponerse entre nosotros, protegiéndome. Ahora, sin su presencia, esa barrera protectora había desaparecido. Caí al suelo, sintiendo el sabor metálico y amargo de la sangre en mi boca. No llores, Dolores, no llores, me repetí internamente, intentando sofocar las lágrimas que amenazaban con brotar. Con dificultad me levanté lentamente, manteniendo la mirada fija en el suelo, evitando cualquier contacto visual con él. Sabía por instinto que mirarlo a los ojos solo agravaría la situación. Él murmuró algo ininteligible y sin más, se dirigió a la puerta principal, saliendo de la casa sin volverse a mirarme. Tras el portazo violento, me quedé petrificada en la cocina, sintiendo el pulso martillearme en la cara. Aquel incidente marcó el comienzo de un infierno, pues mi padre, sumido en la bebida y la amargura tras el alejamiento de mi madre, se transformó en un ser aún más despiadado. La ira, contenida hasta entonces, se desató sobre mí. Cada día se prolongaba en un tormento, cada noche se convertía en una tortura. Cualquier nimiedad, un plato mal fregado, una contestación impertinente, incluso una mirada, bastaba para desatar su furia. Aprendí a callar, a ocultar mis emociones, pues comprendí que cada palabra, cada gesto, podía acarrear consecuencias terribles. Lo aguanté resignada, sin otra opción. Sin embargo, un día, un evento particular encendió en mí la certeza de que, si no escapaba, la casa se convertiría en mi tumba. Los días se sucedieron, pesados, opresivos, bajo una tensión constante y asfixiante. La ausencia de mi madre solo agravó la situación,
mi padre se hundía más en el alcohol, y yo, indefensa, me convertí en el blanco de su creciente hostilidad. Antes de cada estallido de violencia podía sentirlo llegar, el olor penetrante del alcohol inundando la casa, los pasos torpes y arrastrados acercándose, los murmullos amenazantes que inevitablemente se convertían en gritos. Aprendí a anticipar, a identificar las señales de alarma, a buscar refugio en cualquier rincón de la casa, pero era inútil. Tarde o temprano, él siempre me encontraba. Las agresiones eran una constante, una rutina diaria que comenzó con empujones y bofetadas, escalando luego a puñetazos violentos. Intentaba por todos los medios no reaccionar, me aferraba a la esperanza de que si permanecía sumisa, pequeña e invisible, él me ignoraría. Pero esa estrategia era inefectiva. Y así me fui transformando en alguien diferente, la niña soñadora y silenciosa que anhelaba escapar se desvaneció, dando paso a una persona marcada por el dolor, la soledad y el miedo constante. Sin embargo, lo que realmente me hizo comprender que no podía seguir viviendo allí fue el día en que estuve a punto de morir. Era una noche gélida y mi padre, como era habitual, había estado bebiendo sin parar durante todo el día. En mi intento por no ser vista, me movía con cautela por el interior de la diminuta casa, consciente de que no existía un lugar seguro donde ocultarse. De pronto, sin previo aviso, comenzó a vociferar, seguido por el estruendo de un vaso estrellándose contra la pared, salpicando bebida por el suelo. Sabía con una certeza escalofriante que su furia pronto se dirigiría hacia mí. Inmóvil, paralizada por el miedo, me mantuve en el umbral de la habitación, debatiéndome internamente entre huir al exterior o acurrucarme en un rincón, esperando que me ignorara. Sin embargo, me descubrió. Sus ojos enrojecidos y desorbitados transformaron su rostro en una máscara de odio. Se acercó a mí con pasos vacilantes y al aferrar mi brazo con una fuerza brutal, supe que esta vez sería peor que las anteriores. ¿Crees que puedes mirarme así?, inquirió con una voz arrastrada y cargada de veneno. Yo, sin entender cómo lo estaba mirando, era consciente de que cualquier gesto sería motivo de agresión. Me tiró con violencia y, en un acto reflejo, intenté zafarme. Un error fatal, ya que su ira se intensificó. «No eres nada», rugió lanzándome contra la pared. Mi cabeza impactó violentamente, provocando un torbellino de imágenes y sensaciones. El dolor, inmediato, punzante y asfixiante, se apoderó de mí. La sangre hirviendo y pegajosa corría por mi cuello, empapando la piel y tiñendo de rojo la nuca. Mi cuerpo, súbitamente flácido, se rindió al mareo, mis piernas, temblorosas y débiles, apenas conseguían sostenerme en pie. A pesar de la oscuridad que amenazaba con engullirme, a pesar de sentir que la inconsciencia era inminente, la mirada en sus ojos me heló la sangre. Esta vez no se detendría, esta vez la muerte era mi destino. En ese instante, en esa fracción de segundo en la que la vida pendía de un hilo, algo en mi interior, más allá del miedo, gritó con una intensidad desesperada: «¡Corre!». Reuniendo la poca fuerza que me quedaba, me impulsé hacia adelante, saliendo disparada por la puerta principal. No me atreví a mirar atrás, solo corrí, huyendo de aquella casa maldita, huyendo de aquel hombre. Corrí por el camino de tierra, descalza, sin sentir el frío que mordía la piel ni las afiladas piedras que la rasgaban. Corrí como si mi vida, que de hecho dependía de ello. No sabía hacia dónde me dirigía, solo sabía que no podía regresar. Y allí, en la negrura de la noche, con el viento helado azotando mi rostro y mi corazón a punto de estallar en mi pecho, una verdad implacable se reveló: o escapaba para siempre, o no sobreviviría para contar mi historia. El camino de tierra, cruelmente, parecía no tener fin. Exhausto, corrí sin parar hasta que mis piernas se negaron a sostenerme, mis pulmones quemaban con cada bocanada de aire y un amargo sabor a sangre subió por mi garganta. El viento gélido me azotaba la cara con fuerza, pero la determinación me impulsaba a seguir. No podía detenerme, no debía hacerlo. Solo el eco de mis pisadas rompía el silencio de la noche, mientras el miedo constante a sentir su presencia detrás de mí me mantenía en alerta. Me atormentaba la duda: ¿tendría el coraje de perseguirme? ¿Estaría tan ebrio que ni siquiera notaría mi escape? O, la más aterradora, simplemente no le importaría. Finalmente, me desplomé, mis pies, destrozados y cubiertos de polvo y sangre, me delataban. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, no solo por el frío sino por el impacto emocional. Me senté junto a una cerca vieja, sintiendo la inmensidad de la noche envolviéndome. Fue entonces, en ese instante, cuando la realidad de lo sucedido me golpeó con toda su fuerza. Había escapado, había dejado atrás aquella casa,
Pero ¿qué vendría después? El golpe fue brutal, no tenía dinero, ni un lugar a donde ir, ni a nadie a quien recurrir, y mi madre, la única persona que me quedaba, había desaparecido sin dejar rastro. Aislada y perdida en el mundo sin rumbo ni propósito, mi primer impulso fue regresar a la escuela, el único refugio donde sentía una pizca de seguridad, un lugar donde al menos algunas personas parecían notar mi existencia. Quizás mi maestra de español podría ofrecerme algún consuelo, quizás alguien notaría mi estado y se preguntaría qué estaba pasando. Entonces decidí continuar, caminando sin cesar durante horas, hasta que las primeras luces del alba comenzaron a pintar el horizonte. El agotamiento físico me dominaba, pero la adrenalina aún me impulsaba. Al divisar las rejas de la escuela en la distancia, una sensación de alivio se apoderó de mí. Anhelaba que al cruzar el umbral, alguien me observara y comprendiera la realidad que ocultaba, la de una niña que escapaba de la muerte. Sin embargo, al pasar las rejas y ver a los estudiantes llegar con la normalidad de siempre, comprendí que para ellos el mundo seguía igual, que yo era solo una más. La maestra de español se encontraba en el patio y una fuerza interior me impulsó hacia ella. Al verme, su rostro se transformó de inmediato, reflejando sorpresa y preocupación. «Dolores, ¿qué te ha pasado?», preguntó. Un nudo me aprisionó la garganta, impidiéndome articular palabra. Incapaz de responder a su pregunta, ella me tomó suavemente del brazo y me condujo a un salón desprovisto de muebles. Me sentó en una silla y, sin pronunciar palabra, examinó las heridas en mis pies, observando la sangre ya seca que se extendía por mi nuca. «¿Quién te hizo esto?», preguntó con voz suave. La necesidad de desahogarme, de contarle todo, era inmensa, pero la costumbre de callar, de no confiar en nadie, arraigada en mí durante tanto tiempo, me silenciaba. Las palabras, aunque presentes en mi mente, no conseguían materializarse. Ella, percibiendo mi silencio, no insistió. «Espera aquí», me dijo antes de abandonar la habitación, dejándome sola con mis pensamientos. Finalmente mi cuerpo agotado comenzó a ceder. No debería sentirme segura, pero en lugar del terror esperado, una emoción inusitada me invadió, la esperanza. Quizás, solo quizás, mi historia no llegaría a su fin aquí. El tiempo transcurría lentamente en aquel salón, y la espera se prolongaba como una eternidad. El silencio que me rodeaba era distinto al que conocía, no el silencio opresivo de mi hogar, impregnado de miedo y amenazas latentes, sino un silencio expectante, lleno de incertidumbre. El dolor en mis pies era punzante, mi cabeza latía con fuerza, y la claridad mental se había nublado. Solo sabía que había logrado llegar hasta allí y que ahora debía afrontar lo que vendría después. Al abrirse la puerta, mi maestra entró seguida de una mujer a la que nunca había visto. Vestía con sencillez, pero sus ojos denotaban una determinación y seriedad notables. «Dolores, te presento a la señora Elena. Ella trabaja en el DIF», anunció mi maestra con voz suave. «DIF». Había escuchado hablar de esa institución, pero jamás imaginé que estaría involucrada de alguna manera. La mujer se acercó lentamente con la cautela de quien conoce el peso del miedo y la adversidad. «¿Podrías contarme lo que sucedió?», preguntó. Dirigí una mirada a mi maestra, quien asintió, transmitiéndome un silencioso «confía». Y así, por primera vez en mi vida, lo conté todo. Las palabras entrecortadas, susurradas, plagadas de pausas y dudas, fluyeron finalmente. Revelé la historia de mi padre, los gritos, el miedo constante que me había perseguido desde la infancia, y la noche anterior, culminando con la certeza de que, de no haber escapado, quizás no estaría viva para contarlo. La señora Elena escuchó atentamente sin interrumpirme ni juzgarme. Una vez que terminé de hablar, respiró profundamente y pronunció: «No es necesario que regreses a esa casa». Esas palabras resonaron en mí con una fuerza inesperada, y me pregunté internamente cómo, ¿a dónde iré ahora? Ella prosiguió: «Nosotros te cuidaremos, pero necesito que vengas conmigo». Mi corazón latió con fuerza, pues supe que mi vida daría un giro radical en ese instante, aunque ignoraba si sería para bien o para mal. Antes de irme, mi maestra me abrazó. Fue un simple gesto, pero me inundó con una calidez desconocida. «Todo estará bien», susurró, y deseé con fervor creerle. Me llevaron a un albergue, un lugar modesto, habitado por otros niños que, como yo, cargaban con sus propias historias de sufrimiento. Era extraño, pero al mismo tiempo me sentí menos sola. Allí, los días transcurrían lentamente. Constantemente me cuestionaba qué sería de mí, cuál sería mi destino.
¿Acaso mi madre algún día me buscaría? Sin embargo, nadie vino. Ni una noticia, ni una palabra sobre mi padre. Era como si hubieran desaparecido del mundo. Hasta que un día, me llamaron para una conversación. Tras la noticia de que una familia me adoptaría, mi corazón se disparó en el pecho. No lograba discernir si la sensación era miedo o una tenue esperanza, pero jamás anticipé la avalancha de desafíos que esa nueva vida me depararía. La idea de ser adoptada resonaba extraña en mi mente, pues toda mi existencia había transcurrido en la misma casa, el único hogar que conocía. Nunca había experimentado un ambiente distinto y ahora, de repente, me informaban que tendría una nueva familia. Durante mis primeros días en el orfanato, intenté mantener a raya cualquier expectativa. Observaba a los niños llegar y partir, algunos rebosantes de felicidad, otros ahogados en lágrimas, y algunos incluso regresar después de un tiempo. Nada allí parecía perdurar hasta que apareció una mujer. Se llamaba Teresa y su mirada, aunque tranquila, denotaba firmeza. Solía hablar poco, pero cuando lo hacía, su voz era suave y serena. Recuerdo vívidamente la primera vez que me miró a los ojos. No era una mirada de lástima ni de simple curiosidad, sino una que parecía penetrar mi interior. ¿Cómo estás, Dolores?, me preguntó. Hacía tanto tiempo que nadie se preocupaba por mi bienestar que necesité un momento para responder. Bien, mentí. Con una sonrisa apenas perceptible, como si supiera que mi respuesta no era sincera, pero sin insistir, Teresa formuló la pregunta que me descolocó: ¿te gustaría vivir conmigo? No supe qué responder de inmediato. Anhelaba una familia, un hogar estable, eso era evidente, pero depositar mi confianza en alguien de nuevo tras todo lo vivido, representaba un desafío abrumador. Finalmente y sin tener otra alternativa viable, acepté. Pocos días después, con mis escasas pertenencias a cuestas, fui conducida a la casa de Teresa. Era una vivienda modesta pero acogedora, un contraste radical con todo lo que había conocido: ausencia de gritos, ausencia de temor. No obstante, el miedo, como una sombra, aún residía en mi interior. Durante los primeros días, apenas articulaba palabra, mis movimientos eran deliberados, mi respiración, contenida. Anticipaba, con cierta inquietud, que Teresa revelara un lado oscuro, similar al de mi padre. Sin embargo, eso nunca sucedió. Ella, con una paciencia inagotable, respetaba mi espacio personal, sin invadirlo. Constantemente se preocupaba por mis necesidades, preguntando si tenía hambre o si necesitaba algo, pero sin forzarme jamás. Una noche, presa del pánico, desperté abruptamente de una pesadilla. La huella punzante de la bofetada que mi padre me había dado aún resonaba en mi piel, a pesar de que él ya no se encontraba presente. Con lentitud, me incorporé desde la cama, arrastrando los pies hacia la cocina en busca de un vaso de agua. Al entrar, divisé a Teresa, cómodamente instalada en el sofá, absorta en la lectura de un libro. Levantó la vista, me dedicó una sonrisa y me preguntó: ¿no puedes dormir? Negué con la cabeza en respuesta. Ella cerró el libro y palmeó el espacio libre a su lado en el sofá, invitándome a sentarme. ¿Quieres charlar?, vacilé. Durante mucho tiempo, había aprendido a temer la comunicación, a considerarla peligrosa. Pero esa noche, por primera vez, me senté junto a ella. No le revelé todos mis secretos, aún no era capaz. Sin embargo, le conté un poco sobre el albergue, sobre la extraña sensación de hallarme en un lugar donde nadie me gritaba. Ella solo escuchó atentamente, sin interrumpir ni formular preguntas que me incomodasen. Cuando finalicé mi relato, solo pronunció una frase: ¿estás segura ahora? Aquellas palabras quedaron grabadas en mi mente durante días. Estaba segura, deseaba creerlo, pero la realidad era que el pasado aún me perseguía y el camino por recorrer era largo. Así transcurrieron los días en casa de Teresa, con una lentitud apacible. Cada mañana al despertar me enfrentaba a la misma duda: ¿estaba viviendo una realidad o era todo una fugaz fantasía? Me levantaba antes de que el sol asomara, un reflejo de mis viejos tiempos, cuando la oscuridad era mi aliada para esquivar a mi padre. El menor sonido me hacía estremecer, y mi corazón se disparaba ante cualquier voz que se alzara un poco más de lo normal. Pero en la casa de Teresa el ambiente era distinto, ella nunca gritaba, sus ojos no destilaban ira, y me trataba con una paciencia infinita, como si comprendiera la fragilidad de mi espíritu. Aún así, depositar mi confianza era una tarea ardua. Al principio, devoraba la comida a toda prisa, como si temiera que me la arrebataran.
Teresa, observándome, me detuvo una noche mientras me servía más sopa. No te apresures, cariño. Aquí nadie te quitará nada. Quería creer en sus palabras, pero el miedo sembrado durante años no se desvanece de un día para otro. Solo con el tiempo gradualmente empecé a relajarme y hubo momentos, como aquella tarde en que nos sentamos juntas en el porche sintiendo simplemente la caricia del viento, donde sentí un atisbo de tranquilidad. Horneó un pastel sin ninguna ocasión especial, simplemente porque creía que me agradaría, y luego doblaba mi ropa con una delicadeza extrema, como si cada prenda fuera una joya valiosa. Nunca antes había experimentado una muestra de afecto tan genuina, pero a pesar de mis esfuerzos por encontrar consuelo, las pesadillas persistían. Cada noche me transportaba de vuelta a esa casa en mis sueños, veía a mi padre con la mirada fija en mí, y sentía el dolor de los golpes, la angustia de no tener escapatoria. Despertaba jadeando, cubierta de sudor, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Al principio intenté ocultarlo a Teresa, no quería preocuparla, pero ella se percató. «Tuviste una pesadilla, ¿verdad?», me preguntó una mañana, notando mis profundas ojeras. Intenté evadir la respuesta, pero finalmente asentí. Ella respiró hondo y se sentó a mi lado. «El pasado no se desvanece de la noche a la mañana, Dolores, pero ya no puede lastimarte». Bajé la mirada, sintiendo que todavía tenía ese poder. Ella guardó silencio por un instante, luego tomó mi mano. «No puedo borrar lo que sufriste, pero puedo ayudarte a seguir adelante». Aquella idea, la de seguir adelante, permaneció rondando en mi mente durante toda la jornada. Me encontraba en un lugar nuevo, cuidada por una persona amable, pero una parte de mí seguía anclada en el pasado. Fue entonces cuando un evento inesperado alteró mi perspectiva. Una tarde, mientras organizábamos la casa, descubrí una caja de cartón en la parte posterior del armario. Dentro hallé un álbum de fotografías. Al abrirlo me encontré con imágenes de niños desconocidos para mí. Teresa, que estaba cerca, suspiró al ver lo que yo sostenía. Con una sonrisa melancólica comentó: «Son mis hijos del corazón». Fruncí el ceño, extrañada. «¿Tus hijos?», pregunté. Teresa se sentó a mi lado, tomando el álbum. «Nunca tuve hijos biológicos, pero he cuidado de muchos niños antes que tú», explicó. Hojeé las páginas observando los diferentes rostros, fotos antiguas y otras más recientes. «¿Dónde están ahora?», pregunté. Teresa acarició una de las fotos con sus dedos, como si estuviera tocando el rostro de alguien. «Crecieron, siguieron sus vidas», respondió. Algunos regresaban a menudo, reviviendo recuerdos, mientras que otros preferían evitarlo por completo. Sonreía, pero en sus ojos se reflejaba una profunda melancolía, una nostalgia que teñía cada gesto. Cada uno de ellos, con sus historias y presencias, se había llevado consigo una parte de mi corazón, un fragmento que ahora sentía incompleto. Revisé las fotografías una y otra vez, intentando visualizar cómo sería mi futuro, cómo sería mi vida a partir de ese instante. Me convertiría en una más de aquellos niños que vivían allí, permanecería en ese lugar por un tiempo, y luego, ¿qué crees que algún día, al igual que ellos, yo también seré capaz de mirar hacia adelante y dejar el pasado atrás?, pregunté, con la voz apenas audible, una súplica silenciosa. Ella posó su mano sobre la mía, transmitiéndome un gesto de consuelo. «Sé que lo harás», respondió, una promesa que anhelaba creer. Deseaba con todas mis fuerzas confiar en sus palabras, pero aún había algo dentro de mí, una barrera invisible, que me ataba al pasado, a los fantasmas que me perseguían. Y sabía, en lo más profundo de mi ser, que para poder avanzar realmente necesitaría enfrentarlos, confrontar esos miedos de una vez por todas. Los días transcurrieron transformándose en semanas, y poco a poco me fui adaptando a la rutina diaria de aquella casa, a los gestos amables y la paciencia de Teresa, a la seguridad de saber que nadie me haría daño allí. Sin embargo, la confianza verdadera, la que permitía abrir el corazón sin reservas, aún se me escapaba de las manos, se me antojaba inalcanzable. Incluso cuando Teresa me demostraba su cariño y su afecto, mi mente, en un intento desesperado por protegerme, me susurraba constantemente que no bajara la guardia, que en cualquier momento todo podría cambiar, que la tranquilidad era solo una ilusión pasajera. Continuaba sufriendo pesadillas recurrentes. Aún me despertaba sobresaltada en la oscuridad de la noche, con el persistente olor a alcohol impregnando mis fosas nasales y escuchando los ecos de los gritos que ya no resonaban en la realidad. Un día, de manera inesperada,
recibí una noticia que me dejó helada: tu padre ha sido arrestado. Las palabras de Teresa me golpearon con la fuerza de un puñetazo en el estómago, y por un breve instante sentí que el aire abandonaba mis pulmones. ¿Qué? Balbuceé, mi voz apenas un susurro. Lo arrestaron tras una pelea en estado de ebriedad. La policía encontró denuncias previas en su contra. Me quedé en silencio con el corazón latiendo violentamente en mi pecho. Debería sentir alivio, una sensación de liberación, ¿verdad? Sin embargo, lo primero que experimenté fue un pánico repentino. ¿Sabe dónde estoy?, pregunté con la voz temblorosa. Teresa tomó mi mano y me tranquilizó: no, y nunca se acercará a ti de nuevo. Pero la parte más vulnerable y herida de mí no podía creerlo tan fácilmente. Había pasado toda mi vida huyendo de él, y ahora me decían que estaba libre. Era una verdad difícil de asimilar. En los días siguientes mi mente no paraba de dar vueltas, atormentada por la incertidumbre. ¿Sabría mi madre lo que había ocurrido? ¿Seguiría viva? ¿Se preocuparía por mí? Una pregunta profunda comenzó a germinar en mi interior. ¿Qué pasaría si la buscara? Aunque no me sentía completamente preparada, sentía que necesitaba respuestas para poder avanzar. Así que tomé la decisión: iría tras ella, y esta vez no me echaría atrás. Enfrentaría mi pasado cara a cara. Constantemente mi mente se centraba en mi madre. Sabía que mi padre había sido arrestado, pensaría en mí, de alguna manera, ella también habría intentado seguir adelante. Necesitaba saberlo. Con la ayuda de Teresa, iniciamos una búsqueda ardua. Fue un proceso largo, plagado de incertidumbres, pero un día recibimos una noticia inesperada: mi madre estaba viva, residiendo en una ciudad cercana. La simple idea de volver a verla me generó una gran ansiedad. Por una parte anhelaba correr hacia ella, escuchar sus explicaciones, comprender por qué nunca regresó. Por otra parte sentía la necesidad de odiarla. ¿Cómo pudo abandonarme? Cuando finalmente la encontré, mi corazón se aceleró. Había cambiado. El tiempo había dejado sus huellas, pero seguía siendo la misma mujer que guardaba en mi memoria. Al verme, sus ojos se inundaron de lágrimas, un mar de dolor. Su voz, frágil, apenas audible, temblaba. Un silencio sepulcral nos envolvió por un instante mientras nuestros ojos se encontraban, sin que ninguna palabra pudiera deshacer lo ocurrido. Era inútil buscar una explicación que pudiera revertir el hecho de que durante años, la idea de que ella siquiera me recordara se había desvanecido en la distancia. Con la voz rota por la emoción, pronunció: te busqué, pero no tenía idea de dónde estabas. Temía que me odiaras. Quise responder que sí, que todo estaba bien, pero la mentira se atoraba en mi garganta. ¿Por qué nunca regresaste?, pregunté sintiendo el peso de mis propias lágrimas antes de que pudiera controlarlas. Ella inclinó la cabeza, abrumada por la culpa. Pensé que estarías mejor sin mí. La agonía en su voz era innegable, tangible, pero aún así, nada borraría el pasado. Nos quedamos sentadas hablando durante horas, y me relató su vida tras la huida, su sufrimiento, la culpa que la atormentaba día tras día, y cómo vivió sumida en el miedo, imaginando que yo, sin ella, sufría aún más. Compartí con ella detalles íntimos de mi vida, incluyendo mi infancia, los secretos de la casa de Teresa y cómo, contra todo pronóstico, logré sobrevivir a los traumas que había experimentado. Fue en ese preciso instante, mientras evocaba mi pasado, cuando comprendí una verdad fundamental: las experiencias vividas nos moldean, pero no nos condenan. El pasado es imborrable, sí, pero no tiene por qué dictar nuestro futuro ni definir nuestra identidad. Dirigí mi mirada a mi madre y, por primera vez, la rabia que había albergado durante años se desvaneció. En su lugar, sentí una profunda compasión. Comprendí que ella también era una víctima, aunque a diferencia de mí, nunca tuvo la fortuna de encontrar una Teresa en su camino. No necesité pronunciar palabras de perdón, ella lo leyó en mis ojos. Nos fundimos en un abrazo, un encuentro agridulce, doloroso, pero absolutamente necesario. A partir de entonces nuestros caminos se separaron definitivamente. Mi vida había tomado un rumbo distinto, uno que no incluía compartir el mismo techo con ella. Teresa se convirtió en mi verdadera familia, la que me enseñó que la bondad aún existía, incluso en los rincones más oscuros del mundo. Y ahora, mirando hacia atrás, veo que cada sufrimiento, cada adversidad, cada paso en falso me condujo hasta este presente. Reconozco el dolor, el horror de una infancia robada, las experiencias que ninguna niña debería haber enfrentado,
pero también celebro mi capacidad de sobrevivir. Hoy, con el paso de los años, sé que mi historia no es solo una narrativa de sufrimiento, es una oda a la fortaleza, a la capacidad de renacer y, sobre todo, a la inquebrantable esperanza que me mantuvo a flote. Esta es mi historia, una narración marcada por el dolor y el miedo, pero también por la resiliencia y la oportunidad de empezar de nuevo. Si has dedicado tu tiempo a escucharla hasta el final, te lo agradezco profundamente. Revivir estos recuerdos no siempre es fácil, pero si mi experiencia puede brindar consuelo o inspiración a alguien, entonces valió la pena compartirla. Ahora me gustaría saber si algo de lo que conté resonó contigo, si hubo alguna vivencia que te haya marcado o que te haya fortalecido. Si te apetece, compártelo en los comentarios, me alegraría saber que no estoy sola en esta reflexión. Antes de despedirme, te invito a suscribirte a este canal y a dejar un me gusta, tu apoyo es muy valioso y me hace sentir feliz saber que mis palabras llegan a otros. Gracias por tu atención y por estar aquí. Un abrazo sincero.